estos días hemos visto paralizarse el mundo por una pequeñísima región del planeta, el famosísimo Estrecho de Hormuz. Una región muy pequeña por donde pasa, se dice, el 40% del petróleo del mundo. De manera que las tensiones entre Irán y Estados Unidos con este estrecho de protagonista han hecho temblar todo el tejido económico del planeta. Por un territorio tan pequeño, el mundo entero en jaque. Vale, pues esto es nada, es decir, absolutamente nada, una miseria de nada comparado con la que se puede liar a nivel mundial con una región tan pequeña o incluso más. Es solo una isla. Bueno, ni siquiera eso, son unos pocos edificios en una isla, pero tienen contra las cuerdas ahora mismo a todo el mundo, conteniendo el aliento. ¿Oro, petróleo, tierras raras? No, algo mucho más pequeño e insignificante, pero infinitamente más valioso que todo eso junto. Entra, amigo, porque you are going to flip it very much. El otro día saltaba la noticia. Elon Musk volvía a hacerlo, una nueva empresa. En realidad estaba fusionando 3 de sus hijos, xAI, SpaceX y Tesla, con un fin común, una fábrica de chips. Billonaria. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Se ha vuelto loco? ¿Otra vez? Bueno, pues le voy a contar un poco el contexto solamente, y si les gusta el vídeo, con likes y comentarios, hago otro y cuento bien la historia completa, qué es lo que está planeando Elon Musk. Pero vayamos a este vídeo, al de hoy. Al inicio comparé la región de Hormuz, que está tanto en las noticias, con una isla. Bien, esa isla no es otra que Taiwán, una isla del sudeste asiático, muy próxima a la China continental. Y la comparación no es una exageración, porque mientras que la región de Hormuz del Golfo Pérsico canaliza el 50% del oro del siglo XX, que es el petróleo, la región de Taiwán concentra hasta el 90% del oro del siglo XXI. Los chips, unos circuitos eléctricos y componentes electrónicos minúsculos que hacen millones de operaciones por segundo. Sí, hoy es una industria billonaria, pero que está llamada a ser clave aún más en el futuro, a dominar completamente los mercados del siglo XXI. Y es que piénsalo bien, ya hoy no podemos vivir sin chips. Están sí en tu ordenador, tu cámara y tu móvil, eso ya lo sabes, pero poco a poco más en tu nevera, en los aviones o en tu coche. Hoy en día son tan pequeños estos componentes que ni siquiera los puedes ver. Está todo miniaturizado, integrado, para así ocupar poco espacio y consumir poca energía. Pero cualquier cosa que tenga electrónica, ahí dentro. Que lo sepas, hay un chip. Es que está en todas partes. Y son más importantes y críticos para la economía de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, no sé si recuerdas que después de la pandemia era imposible comprar un coche. Había lista de espera de meses o incluso años. Pues no es que faltaran ruedas, cristales, volantes, ni siquiera motores. Faltaban chips. La industria automovilística mundial, una de las más millonarias de todas, paralizada no por motores, sino por esas cositas tan pequeñas, tan importantes son. Pero es que de futuro la cosa se va a poner mucho peor. El Internet de las cosas promete que todo esté conectado. La domótica, dispositivos inteligentes, incluso pueden llegar a estar integrados en nuestros cuerpos. Todos los dispositivos hablarán entre ellos y controlarán todas las facetas de la vida. Y hay más. La inteligencia artificial, los robots, los coches autónomos, colonias en la luna. Es que va a haber máquinas por todas partes. Todo será inteligente, de modo que todo necesitará de un chip. No hay duda. La industria de los chips no va a parar de crecer en las próximas décadas hasta ser el centro de toda la economía, el centro del comercio y el progreso mundial. En el futuro próximo todo va a depender de los chips. Es más, esto no es solo a nivel comercial, pasará lo mismo a nivel geopolítico, estratégico y militar. Un dato. Estados Unidos dominó militarmente el mundo no por tener más soldados o más aviones o más barcos que los rusos, sino por ser número 1 en desarrollo tecnológico. Fueron pioneros en el desarrollo de chips. Ellos los inventaron y luego lideraron esta industria hasta nuestros días. Y con ello dominaron militarmente el mundo en el siglo XX. No por tener más músculo, más fuerza, sino por tener mayor precisión. Sus misiles guiados, sensores, radares, era pura tecnología de precisión. Después de la Segunda Guerra Mundial era imposible acertar a un blanco con precisión menor de 300 metros, pues con los sistemas inteligentes todo ha cambiado. Como ven, la microelectrónica es también crucial a nivel militar. Bueno, pues si ya te he convencido de que un chip es algo importante hoy, diría que absolutamente vital, pero que aún lo va a ser más en el futuro, y lo determinante que es controlar esta industria,
pues toca temblar. El 65% de los chips, llegando al 95% en el caso de los chips avanzados, son todos producidos, fabricados por una única empresa, TSMC. Sí, ubicada en una isla, la famosa isla de Taiwán. Es terrible el dato, un par de edificios en una isla en Asia concentran casi el 100% de la producción mundial de chips. ¿Qué podría salir mal? Pues todo, porque además no podría ser en otro sitio, en otra región, en otro lugar. Tenía que ser en Taiwán, que no sé si lo sabías, pero posiblemente uno de los focos de tensión y fricción más intensos en el planeta Tierra. 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial en la que China ha tenido que luchar para expulsar a los japoneses de su territorio. Pero no hay tregua para el debilitado país. Antes de la Segunda Guerra Mundial había iniciado una guerra civil entre dos bandos chinos, los comunistas y los nacionalistas. Una guerra que tuvieron que parar, tuvieron que suspender para unirse conjuntamente y así expulsar al enemigo común, al invasor, a los japoneses. Pero acabada la guerra mundial, no hay descanso, toca volver a la guerra interna, a la guerra civil. Los dos bandos se rearman, la cruenta guerra civil se reanuda, comunistas contra nacionalistas, el Kuomintang. Y como sabes, ganaron los comunistas, y a los nacionalistas supervivientes no les quedó otra que huir. Y en esa huida consiguieron refugiarse en una isla del territorio chino, sí, en Taiwán. Y desde entonces, estos huidos, disidentes, rebeldes, los nacionalistas, enemigos del bando comunista, han tenido el control de la isla. Pero claro, tú imagínatelo, eran fugitivos, refugiados, que estaban ahí, atrincherados en una provincia china. Peor aún, se autoproclaman independientes, un nuevo país. Pues claro, para el gigante asiático esto es un insulto. Ellos, China, consideran Taiwán parte de su país, de su territorio. Peor, lo consideran una provincia en rebeldía. Y esto no solo pasa en China. La ONU, obviamente por presiones diplomáticas de China, no reconoce Taiwán como país. Y son pocos los países del mundo que sí lo hacen. Como dato, en Latinoamérica, solo Guatemala y Paraguay. Así que Taiwán está contra las cuerdas, asediada por todos los lados, solo resiste gracias al escudo militar de Estados Unidos, que la protege. Ahora toca parar y hacer cuentas. Tú mismo, 95% de los chips avanzados de la industria más importante para el mundo moderno se fabrican en una isla pequeña que la mayor potencia militar del mundo, Estados Unidos, defiende frente a su principal rival geopolítico, China, otra superpotencia militar que la quiere invadir desde 1949 porque la considera una provincia rebelde. Como digo, ¿qué puede salir mal? Y así lleva China 70 años en una continua escalada de tensión, rearmando la costa, planeando, incluso haciendo ejercicios militares a vista de todos de un posible ataque, simulando una invasión. Es que se está jugando con fuego, porque de pasarle algo a esos pocos edificios que hacen esos chips, generaría un efecto dominó en todas las industrias, en todos los mercados, una crisis global como no se conoce en nuestro mundo. Y ojo, que para China lo de Taiwán no solo sería una cuestión territorial. Estados Unidos hoy sigue siendo líder después de 70 años de que inventaran esa tecnología. Ellos crearon la industria con sus inventos revolucionarios y desde Silicon Valley la han ido liderando, generación tras generación. Mientras el resto de países se han ido integrando, incorporando en esta industria tan suculenta. ¿Y China, te dirás? Pues en este contexto es el recién llegado y obviamente, claro, quiere disputarle el dominio a Estados Unidos, pero siempre va rezagada en esta carrera por una tecnología que se renueva año tras año y que es pura innovación. China se ve continuamente desplazada del centro de todo este tejido. Y esto hace que China sea dependiente de otros países en tecnología, incluso más dependiente de lo que es Estados Unidos del petróleo árabe. En 2017 China importó 260.000 millones de dólares en chips, más que Arabia exporta petróleo o Alemania coches. Una tecnología que, recuerdo, no solo genera mucha riqueza, también es clave en el terreno militar de hoy y todavía más en el futuro. Así que esa posible invasión no solo es una cuestión de orgullo o territorial, también tiene un lado económico. Dominar con ello la planta más importante del planeta. Hablamos de secretos industriales, patentes, personal, expertos únicos en todo el planeta. Invadiendo Taiwán,
China mata a 2 pájaros de un tiro. ¿Pero qué locura es esta? ¿Pero cómo hemos llegado hasta ahí? Seguro que te preguntas, ¿quién habrá sido el genio que pensó algo así? ¿Colocar algo tan valioso en un sitio tan conflictivo? Pues sí, amigos, esto es una historia loquísima, rocambolesca, donde un par de giros del azar, otro par de torpezas y alguna mala decisión, y sobre todo el mundo, que es más complicado y más complejo de lo que parece, lleva de forma natural a una cosa tan poco natural como esta. Pero para entenderlo todo bien entendido, como siempre, hay que comenzar desde el principio. 1854, Inglaterra. Encontramos allí un personaje fascinante, quien a pesar de ser autodidacta ha pasado a la historia como uno de los matemáticos más brillantes de la historia. Les hablo de George Boole. Boole fue un gran matemático, aunque su mayor contribución iba a tener un impacto brutal en otro lado, en la ingeniería, y con ello impactando completamente en el mundo moderno. George creó una nueva área de las matemáticas, una nueva álgebra, que llamamos hoy en su honor álgebra de Boole, y que creó para matematizar la lógica de Aristóteles. ¿Cómo? Mira, una frase tan sencilla como esta: Juan y María son españoles. ¿Esto es verdad? Bueno, va a depender pues, de Juan y de María. Como está el nexo y de por medio, solo será verdad la frase si las dos cosas son a la vez verdad. Bien, esto es lógica aristotélica. Pero ahora probemos el siguiente paso. Vamos a matematizarlo. Si asignamos 0 a la mentira y 1 a la verdad, la operación que tenemos que hacer es esta. La frase es verdad da un 1 si ambas son verdad. Son 1. O da 0 en caso contrario. Así Boole creó todas las reglas matemáticas de esta estructura lógica aristotélica, todas las operaciones matemáticas de este álgebra, creando una nueva álgebra, el álgebra de Boole, con operaciones, propiedades, leyes y mucho más. Es algo bien tocho que se aprende en ingeniería, por cierto. Sí, cualquier ingeniero que se precie en electrónica o en teleco, yo mismo, he tenido que estudiar en profundidad el álgebra de Boole, porque es básica. Vale, pues si lo que te he dicho hasta ahora no te suena de nada, espera, porque esto que te voy a contar ahora seguro que sí lo has oído alguna vez. Se te hace familiar. Como este sistema tiene solo 2 valores posibles, verdad y falso, se puede codificar, como hemos visto, con 2 valores. Tradicionalmente se usan el 0 y el 1. Por eso también se puede llamar a este sistema binario. Pero esto no queda aquí. El salto interesante viene cuando un gran ingeniero, Claude Shannon, padre de la teoría de la información, muy fan del álgebra de Boole, entiende que estas operaciones lógicas también sirven para hacer cálculos matemáticos más avanzados que nada tienen que ver con la lógica. Por ejemplo, se puede hacer una suma de 2 números usando elementos de la lógica, conjugando operadores AND, básicamente. Pero, y aquí viene lo loco, ¿no es cualquier operación aritmética, cualquier cálculo en realidad una combinación de sumas? Así, con operaciones lógicas binarias se puede calcular cualquier cosa. Que por cierto, la conexión de las matemáticas con la lógica y con el lenguaje es algo que viene curiosamente de la filosofía. Con un padre, el filósofo Gottlob Frege, además de otros como Bertrand Russell o Carl Gödel, dieron con la base de la matematización de la lógica o del lenguaje, y con ello una forma de encontrar un puente entre matemáticas y la realidad. Si la realidad es un producto del lenguaje y el lenguaje sigue reglas lógicas y la lógica describe las matemáticas, con matemáticas podemos simular la realidad. Bien, ahora falta solo el último paso. Hasta aquí todo correcto, tenemos una forma de simular la realidad. Pero esto requiere de muchos cálculos, piénsalo bien. Una cosa es hacer una suma y otra cosa es hacer las locuras que hacemos hoy. Hablamos de millones de cálculos por segundo, algo que un humano claramente no puede hacer. Pues aquí es donde aparece otra de las virtudes del álgebra de Boole. Es una lógica de 2 valores, es binaria, de manera que para hacer estas operaciones sirve cualquier cosa que pueda simular 2 valores, que tenga 2 estados, un tipo que sube y baja el brazo, agua que pasa o no pasa por una cañería, o encender y apagar una luz o un interruptor. Cualquiera de estos sistemas serviría para hacer cálculos. De hecho, algo así aparecen en la serie del problema de los 3 cuerpos, donde crean un ordenador con humanos, precisamente porque están operando según esta lógica de Boole. ¿Funcionaría? Pues sí, pero habría demasiados errores y lo peor, sería ridículamente lento. Es aquí que aparece el sistema ideal. Uno que da 2 estados, pero además es muy rápido. Opera tan rápido como la luz, pero tiene otra ventaja extra respecto a un sistema de luz, y es que es muy fácil de manipular. Es la electrónica. Si asignamos los valores de 0 a 1 a la corriente. A cuando pasa corriente le asignamos 1, cuando no pasa corriente le asignamos 0. Si a eso le llamamos bit, ya tenemos un sistema de cálculo muy rápido.
y por tanto muy poderoso de simular la realidad, porque podría servir para todo, hacer cosas increíbles. Cálculos científicos, cálculos militares o jugar al Minecraft. Bien, esto ya se sabía a principios del siglo XX, pero ¿cómo hacerlo realidad? La clave vendría poco después. El aliado principal de la ciencia desde tiempos modernos. Les hablo de la guerra. 1939. Se inicia la guerra más cruenta que ha visto nunca la humanidad. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, una vez más, como ya pasará tantas veces en la historia, la guerra impulsa el avance científico. Hay una oleada de desarrollos científicos que redefinen la manera de hacer guerra. Aparecen aviones, misiles balísticos, bombarderos. La potencia de aniquilación se ha disparado. Pero es fuerza bruta, sin precisión. Como dato, solo el 20% de los misiles lanzados en la Segunda Guerra Mundial conseguían atinar en 300 metros de radio del objetivo. Estados Unidos sabe esto y sabe que las siguientes guerras, las futuras, ya no serán guerras de fuerza bruta, de misiles sin más. Serán guerras de precisión, sistemas de guiado, sensores, balística de precisión. Si la Segunda Guerra Mundial se ganó por el acero y el aluminio, la guerra por venir, la tercera, será decidida por la computación. Pero para ello hay que dar un salto que solo se consigue aumentando la capacidad de cómputo. Se necesitan cálculos y más cálculos para conseguir esa precisión. Se necesita algo más poderoso que la más poderosa de las mentes humanas, una máquina de computación. Así que, terminada la guerra, laboratorios y centros de investigación de Estados Unidos se centran en la tarea de crear esa máquina de cálculo. Y victoria. 1946, Pensilvania, Estados Unidos. Te presento el ENIAC, el primer ordenador electrónico, digital y programable del mundo. Sí, era revolucionario. Hacía 5000 sumas por segundo, algo muy lejos del alcance de un humano. Era una auténtica revolución. Pero mirado bien, este ENIAC tenía sus problemas. Era un bicho de 30 toneladas que ocupaba toda una habitación y tenía que ser operado manualmente. Había mucho que mejorar. Y los ingenieros rápidamente se dieron cuenta de dónde estaba la clave para las mejoras. ¿Cuál era el componente crítico? Las válvulas de vacío. Antes te conté cómo las operaciones binarias se hacen simulando unos y ceros, dejando o no dejando pasar corriente. Sí que la clave está ahí, en el control de esa corriente para dejarla pasar o no. Estos circuitos, como ves, necesitan de una especie de policía de la electricidad. Bien, eso es lo que hacían esas válvulas de vacío. Por eso que estas válvulas eran las estrellas del dispositivo. Su labor era fundamental en el circuito. Pero estas válvulas tenían un problema. Bueno, en realidad tenían varios problemas. Eran grandes, consumían muchísima electricidad y se estropeaban continuamente. Y una máquina como ENIAC usaba unos 18.000 tubos de estos. Así, cada día alguna dejaba de funcionar y había que buscar el lugar donde se había estropeado y sustituirla, vamos, un rollo. Era el componente crítico si se quería mejorar esta máquina. Había que encontrar una nueva válvula de vacío. Y la historia de cómo se consiguió es tan loca que algún día la tengo que contar aquí. Me lo ponen en comentarios si tienen curiosidad. Y es que la solución vino de un trío de personas muy particular. John Bardeen, Walter Brattain, pero en especial este personajazo, William Shockley, uno de los tipos más odiados de los inicios de esta era. Es 1947. En los laboratorios Bell crean el primer transistor. Sustituía así a las válvulas de vacío de forma mucho más eficiente. Era más pequeño, consumía menos energía y se estropeaba menos. Pero lo mejor de todo es que era un dispositivo electrónico que se fusionaba con el resto de componentes. Este invento dejaba así un terreno perfectamente fértil para el crecimiento ilimitado. Porque mira, lo que diferencia esto de aquí de esto de aquí es el número de cálculos por segundo que puedes hacer por detrás, que se hace dentro en la máquina. Es decir, de cuántos transistores, estos policías del tráfico electrónico, tengas. Más transistores, más cálculo. Es muy sencillo. Así que cuanto más pequeños puedas hacer los transistores, más transistores puedes meter en menos espacio, más cálculos puedes hacer y por lo tanto más opciones, más aplicaciones puedes darle a un circuito. Así que en 1947 se da el pistoletazo, una guerra por ir haciendo esos transistores más y más y más pequeños, de apretarlos, de apretujarlos, que quepan más en menos espacio. Lo interesante es que a nivel de física o de matemáticas, todo es lo mismo, no hay cambios. A partir de este momento se convierte todo en una guerra de ingeniería,
buscar la forma de hacer más en menos espacio, de apretarlo todo. Y aquí aparece la palabra clave de todo esto: miniaturización. Pero para ello hay que crear nuevas tecnologías que permitan apretarlo todo. Miren, este sería un circuito de los años 50, con los componentes clásicos, condensadores, resistencias, y miren, esto de aquí es el famoso transistor. Cabe en una palma de la mano y la verdad que con algo así poca cosa se puede hacer. Para conseguir cosas como las que a ti te gustan tanto, un móvil, un ordenador, esto no sirve. Hay que apretar todo esto para que no quepa en la palma de la mano, sino en la punta de un alfiler. Hoy un transistor mide 3 nanómetros, 100 veces más pequeño que una mitocondria o que el coronavirus. Y se está trabajando en circuitos con espesor de un átomo, que computan electrón a electrón. Vale, pues para llegar de esto de aquí a esto que te estoy contando ahora, como has visto, se necesita mucha ingeniería. Y mucha ingeniería implica mucha investigación, muchos laboratorios, muchos ingenieros, es decir, mucha inversión. Pero es verdad que también como contrapartida aparecen muchas aplicaciones, es decir, mucho retorno de esta inversión, muchas ganancias, mucho dinero. Es decir, estamos creando una carrera continua sin descanso, con mucho que ganar, mucho dinero, pero también mucho que perder, la bancarrota. Amigos, amigas, se está creando la industria más cruel y despiadada de la historia. Una en la que mientras los logros se van multiplicando, las cifras se van disparando. La presión competitiva se vuelve diabólica. Llegan las primeras radios, las primeras televisiones, el Walkman, las calculadoras de bolsillo, los ordenadores personales, los móviles y los portátiles, hasta la inteligencia artificial, la nube y los robots. Y así fue como nació y creció algo que seguro que te suena: Silicon Valley, la industria del silicio, el material del que están hechos los chips, basados en la física del semiconductor. Un material intermedio entre los conductores, como el cobre, y los aislantes, como el plástico. Son los semiconductores. Conducen, pero solo a veces, en ciertas condiciones, cuando de alguna forma le das un empujoncito. Esto es lo que hace que sean útiles como policías de la corriente. Están en medio entre la conducción y la no conducción, lo aislante. Son los semiconductores, como el silicio y el germanio. Pues de ahí viene el nombre de Silicon Valley, el Valle del Silicio. Fueron pasos tecnológicos y comerciales que movían una industria de miles de millones de dólares en una carrera frenética donde un mínimo pequeñísimo despiste te echa del mercado, te lleva a la bancarrota. Si no das con la última tecnología o la última aplicación que hacía estos transistores más pequeños, estabas fuera, estabas arruinado. Y todo con una ley. Es la ley más importante para entender este negocio de los semiconductores. La ley más cruel que se ha escrito nunca en el universo es, amigos, amigas, la ley de Moore. Te presento a este tipo, Gordon Earl Moore. Típica historia gringa de persona de familia humilde que acaba haciendo un doctorado en química en Caltech y aterriza en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Entra a trabajar en el laboratorio del creador del transistor, William Shockley, para entonces en la cúspide de su fama, además con un premio Nobel en física. Y en esta compañía, Moore estaba llamado a ser uno de los nombres de esta industria, fundando primero Fairchild o más tarde Intel. Se hizo billonario el cabrón. Pero si hoy es recordado y reconocido, más allá de su influencia capital en esta industria, es por la ley que hoy lleva su nombre, la ley de Moore. Un día Moore, en los años 60, mucho antes de que existieran ordenadores y móviles o que se pudieran siquiera imaginar, vio el desarrollo brutal que estaba teniendo esta tecnología y sobre todo las posibilidades futuras que entonces nadie podía sospechar. Entonces él se atrevió a hacer una predicción muy valiente. Moore dijo: los transistores al futuro serán más y más pequeños con el tiempo, tal que cada 2 años el número de transistores que caben en un espacio se duplicará. Por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, por 64. Esto es una ley exponencial. Esto crece muy rápido, se dispara. Esta es la ley de Moore. ¿Y Moore acertó? ¿Se cumplió la ley de Moore? Pues mira, hasta ahora, 2026, 60 años después, podemos decir que sí, año a año. Desde los 70 se ha ido multiplicando año a año el número de transistores que caben en un dispositivo. El móvil con el que estás viendo esto tiene unos 10.000 millones de transistores. Miles y miles de veces más de los que cabían en un Nokia de la primera generación, por ejemplo. Y esto es solo hace 20 años. Pues gracias a esta ley de Moore, hoy un transistor ocupa apenas 1 nanómetro. Y por eso hoy se puede hacer cosas que antes no se podían siquiera imaginar. Enviar películas, hacer videoconferencias, videojuegos. Pero esta ley es la pura esclavitud de la industria. Una industria que por esta ley está forzada
cada 2 años a mejorar la tecnología, a comprimir más sus dispositivos o a morir. Y esto no es cualquier cosa. Las empresas invierten miles de millones de euros en investigación al año para no quedarse atrás en esta carrera, para que no les aplaste la ley de Moore. Es verdaderamente terrible. Cada 2 años la tecnología queda obsoleta, no sirve más, a la basura. Hay que encontrar nuevas ideas que permitan comprimir todo más y más. Es una industria cruel, demoledora, sanguinaria. De hecho, siempre hay quien anuncia el fin de la ley de Moore, que ya se va a acabar. Y es que miniaturizar tiene un límite físico, natural, necesario. El propio átomo, nada hay más pequeño que un átomo. Incluso en principio debería acabar antes. Hay efectos cuánticos como el efecto túnel que ponen serios problemas a la miniaturización a esa escala. Sí, algún día la ley de Moore se deje de cumplir, forzosamente. Pero aunque llevan anunciando décadas el fin de esta ley, hoy, en 2026, sigue estando en pie. Y mientras está vigente, sigue apretando el cuello de la innovación a las empresas. O duplicas el número de transistores o estás fuera del mercado. La ruina. Esto que te acabo de contar de la ley de Moore, reténlo, porque es vital para la comprensión del vídeo, para entender por qué una industria tan importante está en un sitio tan delicado. Tenlo presente, esa ley de Moore, como una espada de Damocles sobre cualquier empresa tecnológica, todas, IBM, Intel, NEC, Toshiba, Nokia, todas, innovas o mueres. Pues con esto en la cabeza viajamos al año 1960, con las grandes innovaciones encima, cosas como los circuitos integrados o la litografía. Estados Unidos está a la cabeza, con mucho en la industria de los semiconductores. Desde los años 50, que Shockley impulsa su invento, el transistor, una serie de empresas pioneras se unen en California, en un lugar que ya sabes, hoy lo conocemos como Silicon Valley, una industria muy suculenta, pero también, como hemos visto, muy despiadada. Es el capitalismo extremo de los Estados Unidos, a plena potencia, como va arruinando cualquier idea que no sea competitiva, aniquilando cualquier emprendimiento que no esté a la altura de este despiadado mercado. Pero el crecimiento de esta industria tan agresiva encuentra un freno, y lo encuentra en su propio país, Estados Unidos. Las condiciones allí se están calentando. Salarios altos, sindicatos, huelgas, rebeliones. La situación laboral estaba encareciendo todo el proceso, poniendo un freno. Y en este contexto, ante esta situación, es que pensaron, si gran parte del trabajo de esta época es manual, de ensamblar estos circuitos, ¿por qué no llevar esta parte a otro lugar? Deslocalizarlo. Por ejemplo, en Asia. En particular, en una región, Hong Kong. Las ventajas eran múltiples. El hongkonés trabajaba más rápido, era más tolerante a la monotonía del montaje y además no se rebelaba. Y mejor todavía, cobraba 10 veces menos. Muchos venían de trabajar en el campo y veían como una gran oportunidad introducirse en la industria. Pero es que además Hong Kong no era por entonces China, como ahora. Era una colonia inglesa. Así, 1963, Fairchild, la empresa pionera del momento, crea la primera empresa de montajes en Asia. En ese primer año, 1963, monta 120 millones de dispositivos de alta calidad. Así otras empresas siguieron el ejemplo. Motorola, Texas Instruments y no solo a Hong Kong, Malasia, Singapur, Japón, Corea, con salarios hasta 20 veces menores que Estados Unidos. Sí, ahora lo entiendes todo. Ese Made in Hong Kong, Made in Corea, de las radios y los dispositivos, viene de ahí. En realidad no solo era una cuestión económica, de competitividad. En las altas esferas de Estados Unidos, también esto de la deslocalización sonaba bien. Mira el mapa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques, Estados Unidos y su capitalismo contra la URSS y su comunismo, en lo que se conoce como la Guerra Fría. Una guerra en la que desde Estados Unidos se temen lo peor. La URSS quiere expandir su influencia comunista por todo el mundo, amenazando Europa y Asia. Ese proselitismo del comunismo está inscrito en la misma esencia del marxismo, esa dictadura del proletariado. El comunismo no triunfa totalmente hasta que no arranca la raíz de la desigualdad en el mundo. Necesariamente, el comunismo tiene que extenderse para no morir. Además, Rusia no oculta sus intereses históricos en Europa. Peor se pone la cosa en los 50, ya lo vimos, cuando el Partido Comunista gana la guerra civil en China. Ya no solo el mayor país del mundo es comunista, Rusia. Es que además su vecino, otro gigante, se vuelve su principal aliado, también comunista. Es la China comunista. Estados Unidos entonces planea una contención desde lo comercial. Piensan crear un circuito de países afines, aliados, para frenar así el avance del comunismo por Europa y Asia.
Primero fue Japón, 1946. Akio Morita y Masaru Ibuka fundan Sony. Desde Estados Unidos veían bien una alianza tecnológica con su ex rival militar. Estados Unidos quería los chips, Japón los vendería. Las calculadoras Sharp o el Walkman de Sony arrasaron el mercado. En 1965 Japón exportaba tecnología por un valor de $600 millones. 20 años después eran más de $60.000 millones. La simbiosis era perfecta. Estados Unidos transfiere tecnología, Asia produce a bajo coste y ambos crecen económicamente mientras tejen lazos industriales de manera muy intrincada que no se pueden disolver. Una red que frena el comunismo frente a sus rivales, China y la URSS. Y en este punto se preguntan, ¿por qué parar? Con esto ya puedes entender el contexto de los años 80. Se desarrolla la industria de los semiconductores en toda Asia. En Corea se funda Samsung o LG, Sony o Toshiba en Japón, o Micron en Singapur. Países que se iban sumando a la maquinaria industrial de Estados Unidos y con ello iban conectándose, integrándose económicamente. ¿Y Taiwán, te dirás? Pues pasa algo parecido, pero aún más singular. Aquí ocurre algo fascinante. 1960. Taiwán se encuentra en una situación absolutamente desesperada. La presión china es asfixiante en una isla muy poco desarrollada, muy rural. Así, la invasión parece inminente. Entonces aparece un ministro, Kwok-Tin Lee. Él va a dar con lo que hoy se conoce como el milagro económico taiwanés. Lee originalmente era un genio de la física. Estudió física nuclear en Cambridge y hasta superconductividad en Cavendish con el gran Ernest Rutherford, uno de los grandes genios de la historia de la física. Pero en ese punto decide dejar la ciencia y la investigación para ayudar al Partido Nacionalista de su China natal, que se encuentra refugiado en Taiwán. Lee piensa que una alianza de Taiwán con Estados Unidos sería la única salvación frente al dominio comunista chino, y encuentra la solución en los semiconductores. El crecimiento económico y la inversión extranjera que podría traer la industria de los semiconductores podría ayudar a apagar la inclinación comunista de parte de su población. Pero es que además, tejer economía con Estados Unidos le podría servir de escudo. Estados Unidos en principio no tendría necesidad de defender la isla, pero igual sí sus fábricas. Así es como convence a una de las líderes, Texas Instruments, a montar fábricas en Taiwán. Para 1980 ya generaban 1.000 millones de dispositivos. Ese, amigos y amigas, es el milagro económico de Taiwán, de una región subdesarrollada a una de las economías más avanzadas del mundo. Pero espera, porque aún no lo tenemos. El mayor giro en Taiwán vendría a darlo de nuevo este doctor en física chino, el ministro de Economía, en 1985. Lee entonces convenció a otro genio huido del comunismo chino para dar el siguiente paso. Hablamos de Morris Chang, formado en Harvard, con 3 carreras en el MIT y doctorado en Stanford, además de 20 años de experiencia en la empresa líder del momento, Texas Instruments. Hablamos de la persona ideal para dar ese salto. Chang en este momento tiene una idea brillante. Y todo parte de la ley de Moore, la dichosa y tirana ley de Moore, esa obligación de la tecnología a crecer exponencialmente cada 2 años, duplicándose o morir. Esa ley que estaba estrangulando empresas y volviendo el negocio cada vez más exclusivo. Las fábricas pasaban de los 100.000 euros de inversión en los 70 a las decenas de millones en los 90 y finalmente a los 2.000 millones de dólares en la actualidad. Cada vez entrar en la industria requería más dinero, más inversión, y según las exigencias de la ley de Moore aumentaban, cada vez sería más difícil entrar. Pero estamos en 1980. Para entonces el futuro de la tecnología no era nada obvio. Hoy sí nos lo parece, esto de los ordenadores, internet, los móviles, pero ponte en alguien de 1980. Nada de esto está inventado, nada de esto estaba claro, no existía. Pero Chang lo imaginó en su cabeza, como la tecnología llegaría a los coches, las lavadoras, a los teléfonos. Él lo pudo ver antes que nadie. Y así estaba pensando en una nueva forma de trabajar, un nuevo paradigma, lo que él llamaría un nuevo momento Gutenberg, que cambiara la industria para siempre. Y él sabía cómo. Había que separar el negocio, dividirlo. Sí, fraccionarlo entre quienes diseñan dispositivos y quienes fabrican esos dispositivos. En ese momento se hacía todo en la misma empresa. Era la empresa la que diseñaba el chip y ella misma la que lo fabricaba. Pues Chang propuso que no. ¿Por qué no crear una fábrica que no diseñe, que solo fabrique chips? Todos le llamaron loco. Incluso el propio Moore le dijo que su idea no tenía sentido. Pero el ministro taiwanés sí, la escuchó. Le pareció una gran idea.
pondría el estado taiwanés entero para llevarla a cabo, fundando Taiwan Semiconductor Manufacture Company, TSMC. La idea, visto con ojos de hoy, era brillante, porque de esta manera se reducen los costos para crear nuevas empresas. Empresas que solo diseñen chips que no fabriquen. Ellos, TSMC, recibirían el diseño de estas nuevas empresas y solo tendrían que fabricarlo. Así como el coste de diseño es mucho menor, es mucho más fácil crear nuevas empresas. Y era también brillante por otro detalle que es más delicado. Lo más valioso de un chip no es la cosa material, es la idea, su propiedad intelectual. En una industria tan sanguinaria, puedes imaginar que el espionaje comercial industrial es fatal. Hablamos de secretos industriales que valen miles de millones de dólares. Perder algo así puede ser la ruina para una empresa, por ejemplo como IBM. Pero es que incluso peor, algunas ideas son directamente secreto de Estado, por su valor para la seguridad nacional o su valor militar. Son ideas que no tienen valor económico, directamente no se venden. Por eso que muchas empresas, incluso los países mismos, son recelosos a la hora de compartir esta información, hasta el punto de que llega a prohibirse. Es una cuestión de Estado. Así una nueva empresa, con una nueva idea, por ejemplo, de Estados Unidos, igual no le apetece que Samsung, que es su potencial competidor, le fabrique el chip, o peor aún, que lo hagan en China, países que diseñan y a la vez fabrican. Pero ahí es donde entra TSMC, país aliado para los gringos, y como no diseña, no es competencia para las empresas de diseño. Así, desde que nació fue un auténtico bombazo. Hoy es líder indiscutible de la fabricación de chips en el mundo. Su cuota del mercado es del 60% de chips, pero llega al 90% en caso de chips avanzados y al 99% en chips de inteligencia artificial. Por ejemplo, todos los chips de Apple, del iPhone por ejemplo, están hechos ahí, en TSMC, en Taiwán. Es decir, una empresa billonaria de la que depende hoy la economía de todo el planeta entero. Algo que con el tiempo, como digo, se volverá más crítico. Según el mundo se tecnifica más y más, se extiende la inteligencia a todos los dispositivos y aprieta la ley de Moore, es más difícil cambiar la situación. Piénsalo, hoy los transistores tienen el tamaño de unos pocos nanómetros, más pequeño que un virus. Recientemente se consiguió producir algo así después de invertir decenas de miles de millones de euros en una investigación que duraría décadas, gracias a un desarrollo que se conoce como litografía de luz ultravioleta extrema, UV, una investigación que ni siquiera sabe si va a llevar a buen puerto. Muchos pensaban que ni siquiera se podría conseguir, que era imposible. Y al final se consigue un desarrollo que emplea más de 100.000 piezas que son desarrolladas por centros de alta precisión de todo el mundo con un coste de miles de millones de euros y que al final todo solo se ensambla en una única empresa en todo el planeta, ASML, en Holanda. Cada máquina de estas cuesta unos 300 millones de dólares. Y esto no es lo peor, porque dentro de poco quedará obsoleta porque la ley de Moore aprieta. Como ves, una industria despiadada y muy cara, donde cada decisión pesa en la historia, marca el futuro, sella el destino a un mercado, una industria, un país, al mundo entero. Y todo ocurre en una región pequeña y conflictiva. Por eso que decía al principio que el estrecho de Hormuz del siglo XXI, con el nuevo oro, el nuevo petróleo, los chips, es Taiwán. ¿Y habrá una forma de revertir esta situación tan desagradable? Bueno, la ecuación es sencilla de formular. Se necesita una cantidad absurda de dinero apostada a riesgo máximo con posibilidad de perderlo todo. Es decir, es una apuesta al todo o nada de la mayor fortuna que puedas imaginar. ¿Acaso existe en todo el planeta un enfermo, un loco así? Pues la verdad es que yo sí conozco uno. Bueno, creo que todos conocemos a uno que cumple con estas características. Nuestro a veces amado, a veces odiado Tito Elon Musk. En una decisión que nadie esperaba, toma el reto por las manos, rompe el juego, una vez más, para cambiar el futuro. ¿Pero qué va a hacer? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son sus planes, sus objetivos? ¿Qué pretende conseguir? ¿Hacia dónde quiere lanzarlo? Pues si quieres saber más, apoya este vídeo y pronto te cuento todo. La verdad que por mí he dejado muchas historias fascinantes. La historia del invento del transistor. Incluso yendo más para atrás, hay una historia muy bonita relacionada con esto, con Lord Byron y su hija, Ada Byron. Así que si te gusta este tipo de vídeos, apóyalos porque yo tengo muchas cosas más que contar. Y finalmente, como siempre, un poco de bibliografía por si quieres profundizar. Este de Mentes Maravillosas de Ian Stewart, por si quieres saber más sobre la vida de George Boole, muy interesante. Aquí tenemos Los Innovadores de Walter Isaacson, también muy interesante. Pero sin duda la principal referencia de este vídeo es de este libro de aquí, de Chris Miller, La Guerra de los Chips. Pues esto ha sido todo, compañeros. Les espero que les haya gustado mucho este vídeo. Les deseo que le den mucho al coco y estudien, que alguno de ustedes puede ser el próximo Albert Einstein o la próxima Marie Curie.
Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas. Hasta pronto.